silbadores. Hoy os quiero hablar de uno de mis escritores favoritos, es Haruki Murakami, y os traigo un top 3 de los libros que más me han gustado de él. No he querido hacer un top 5 o un top 10 porque os quiero hablar sobre todo de este escritor, un poco de su vida y de su estilo. Y como ya sabéis que me enrollo con facilidad, tampoco quería que el vídeo fuera larguísimo. Haruki Murakami nació el 12 de enero de 1949 en Kioto, Japón, y se ha convertido en uno de los autores más famosos internacionalmente de ese país. Ha publicado 13 novelas, 3 ensayos y varias colecciones de relatos, y estos han sido traducidos a un montón de idiomas. A mí me sorprende gratamente que haya tenido un éxito tan internacional y que haya llegado a tanta gente, porque tiene un estilo muy peculiar. A mí me encanta, pero reconozco que es un estilo que puede que no guste a todo el mundo. No es precisamente lo que llamaríamos mainstream. No se parece en nada en su forma de construir historias, en su forma de explicar su realidad a los autores de su propio país. No tiene nada que ver, realmente ha encontrado un estilo propio y creo que por eso me gusta tanto. Creo que ese estilo tan peculiar demuestra una gran personalidad, una personalidad bastante extravagante. Yo os recomiendo que si queréis conocer un poco más al hombre que se esconde detrás del escritor, detrás de esos libros, os leáis este libro de que hablo cuando hablo de correr. No es una novela, sino que es un libro que cuenta un poco su experiencia con uno de sus grandes hobbies, que es correr maratones. Empezó a practicarlo bastante mayor y en el libro encontramos muchos rasgos de su personalidad que son muy interesantes. Entrando un poco más en su obra, os comentaba que el estilo que tiene es muy particular. Yo definiría el estilo de Murakami-san o el señor Murakami como surrealismo íntimo. Creo que ese término tiene otro significado, pero para mí define muy bien lo que siento cuando leo libros de Murakami-san. Sus historias siempre son calmadas, llevan a la introspección, son frías con toques de calidez, con detalles costumbristas. Nos invitan a un viaje a nuestro propio mundo interior. Siempre sus personajes están como en búsqueda de su propio yo. Las relaciones que se presentan en sus historias son muy frías y muy auténticas a la vez. Se da mucha importancia a las pequeñas cosas en sus libros, a los detalles, a los pequeños gestos, a las miradas. He de deciros que no me he leído todos los libros del autor, aunque he leído muchos de él. Son libros para leer tranquilamente y buscar el momento adecuado para emprender con el autor ese viaje a su propio mundo interior, al mundo interior de los personajes, que te lleva a explorarte un poco por dentro a ti mismo. Ya yendo de cabeza al top 3, en el tercer puesto he puesto este libro, After Dark. Es un libro que yo siempre recomiendo para quienes nunca han leído nada de este autor. Es un libro bastante cortito, se lee muy rápido y de hecho la acción transcurre toda en una noche. En los libros de Murakami-san siempre encontramos personajes bastante solitarios. Es un libro representativo del estilo del autor, pero que quizá al ser cortito no llega tanto a ese surrealismo que os comentaba, a ya entrar tanto en la mente de los personajes, donde la lógica pierde un poco su fluidez, y por eso lo recomiendo para empezar a adentraros en el mundo Murakami. En segundo lugar, finalmente he elegido que es Kafka en la orilla. Un Murakami como Dios manda, donde ya se deja llevar a ese surrealismo íntimo y profundo. En este libro en concreto a mí me conquistaron sus personajes. Nakata, un hombre mayor que habla con los gatos, el protagonista Kafka, un estudiante normal y corriente que emprende un camino vital, y todos los personajes secundarios con los que se va encontrando para mí son obras maestras en cuanto a la creación de personajes en la literatura. En el top número 1 de mis libros favoritos de Murakami-san he hecho un poco de trampa, pues he puesto Escucha la canción del viento o Pinball 1973, y de hecho son 2 libros. En España se ha publicado hace poco en un solo tomo, así que lo contaremos como uno, pero lo curioso es que fueron los 2 primeros
primeras novelas que escribió el autor. No obstante, nunca se habían traducido, solo estaban publicadas en japonés y en inglés. Además es curioso porque el propio Murakami-san no quería que se tradujeran, tenía un poco como de vergüenza de esas dos primeras novelas y realmente no lo entiendo porque a mí me han encantado. Creo que me han encantado porque en estas dos novelas se ve el estilo Murakami en estado puro. La primera, Escucha la canción del viento, la escribió con 30 años, cuando no era famoso ni nada. Él tenía un pub de música jazz, tenía su vida y la escribió porque necesitaba sacar esa historia de dentro sin pensar en que pudieran leerla millones de personas ni en que fuera a ser escritor, ni el escritor de renombre que es hoy en día. Es un autor que, aunque haya triunfado y se haya hecho mundialmente famoso, no ha cambiado en su esencia. Creo que no le ha pasado como a otros autores y no se ha vendido un ápice, sino que ha seguido escribiendo lo que él sentía, pero ha evolucionado como escritor, ha cogido más recursos y en sus novelas posteriores o relatos se nota más cómo lleva al lector a su terreno. En estas dos primeras novelas no se ve eso, sino que se nota esa ingenuidad de la primera novela, de lo primero que escribió un escritor que a mí me ha enamorado. Una cosa que me ha fascinado de este libro, bueno, de estos dos libros, es el prólogo, donde el propio Murakami explica por qué se puso a escribir, qué sintió, por qué decidió ser escritor, o si vosotros como yo os gusta escribir o tenéis el sueño de escribir una novela algún día o de ser escritores, os va a fascinar cómo él se planteó este dilema, ¿no?, de encontrar tu propio estilo, de no imitar inconscientemente a los escritores que has seguido durante años o tus referentes. Os recomiendo que si no le habéis dado una oportunidad a este escritor, os animéis. A mí me ha aportado muchas cosas y me seguirá aportando, pues aún tengo libros de él por leer. Así que desde aquí, arigato Murakami-san por tus libros y muchas gracias, Silvadores, por estar ahí. Nos vemos pronto. Adiós. Sayonara, babies.